Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar del Metro de Quito, porque se prevé que el 21 de diciembre se inaugure, pero no va a andar. Andrea Flores, ex gerente del Metro de Quito, está con nosotros. Andrea, gracias por acompañarnos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esto de que el 21 el metro se inaugura, pero no va a funcionar? Va a ser un acto protocolar, un show. Una inauguración para el selfie, decían. Una inauguración para el selfie. Buenos días, buen día con todos y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Poner a andar un subsistema de transporte como de este tipo, como es el Metro de Quito, en realidad conlleva un proceso complejo. Una necesaria preoperación donde los usuarios tengan que familiarizarse con el sistema, sí. Y esto conlleva un trabajo, sí, de meses previos a la operación comercial. Eso siempre se tuvo previsto. Pero la preoperación conlleva precisamente que los trenes anden, que funcionen. Entonces, sin duda, el 21 de diciembre no será el inicio de una preoperación todavía. Abrirán las estaciones, como lo ha dicho o lo ha mencionado el señor alcalde, pero creo que un poco esa preocupación que en la ciudadanía late es que nos dijeron que el 21 de diciembre ya iba a operar comercialmente, pero sin duda el 21 no será. Y con todas las tareas pendientes que todavía existen, creería que llegar a marzo también se torna todavía cuesta arriba. Esperemos que en efecto le dejen trabajar al gerente del metro y que pueda concretar los hitos que se atrasaron. No le están dejando trabajar. Creería que sí, más bien. Ahora, lo que pasa es que suena como suena como a promesa incumplida y en lugar de decir no voy a alcanzar, esto de gana dije, discúlpenme, es como querer maquillar esa falla en la promesa. A eso un poco suena. Sí, lamentablemente, Milton, creo que ha habido siempre un componente político muy alto alrededor de todo lo que ha sido el trabajo del Es metro. lo que le ha hecho daño al metro. Por además. supuesto, recuerden que ya hubo una inauguración, este recorrido inaugural que hizo el alcalde Rodas en su momento, cuando varias estaciones todavía se encontraban en obra gris. Y claro, desde ahí han pasado 3 alcaldes, 8 gerentes, algunas prórrogas del contrato de obra, todavía se encuentran pendientes de entrega de esas certificaciones. Entonces, lamentablemente, se ha tornado y se ha quedado el proyecto en una pugna política de intereses políticos que provoca que hagan este tipo de anuncios. Y creo que en esta ocasión responde nuevamente a este propósito político que torna alrededor del proyecto mismo. Son las 8:28, estamos hablando con Andrea Flores, exgerenta del Metro de Quito. Andrea, cuando el alcalde dice, bueno, que la seguridad no es negociable, que un subsistema que obliga a que tengamos una formación de todos los usuarios, suena lógico también ese argumento, ¿no? No entendemos bien por qué quiso dar esa fecha, pero suena lógico que se tenga que esperar un tiempo para que todos los sistemas, subsistemas y todo pueda estar seguro para el usuario. Totalmente. Creo que para poner, alguna vez nos decían, no es imposible esperar que todo esté listo para ponerlo en marcha, pero hay temas fundamentales que son necesarios para que el sistema funcione. Una vez terminada la obra, deben entregar certificados que aseguren, que aseguren en efecto que los sistemas ferroviarios cumplen con todos los parámetros de seguridad. La formación del personal, por ejemplo, era un punto crítico dentro de la hoja de ruta y apenas han anunciado que se abrirán 500 plazas de trabajo para las personas que van a preparar. Esa formación no es una formación que lleva días, o sea, el 21 de diciembre no va a haber gente formada, sino que es una formación que requiere de meses precisamente para para garantizar la seguridad de los usuarios que se van a transportar. Tomen en cuenta además que el Metro de Quito en todo esto es un actor más en medio del sistema de transporte público de pasajeros y hay una tarea pendiente todavía que es qué es lo que sucede con el transporte en superficie, que debe garantizar además y eso no va a estar indicadores listo, de calidad. Por lo menos hasta mediados del próximo año, en el mejor de los casos. Será un reto, o sea, Guarderas no lo va a lograr hacer. Bastante complicado, los tiempos ya son muy cortos para lograrlo. Un plan de reestructuración en el inicial que se había planteado conllevaba al menos un año de trabajo para la readecuación de las rutas. Pero bueno, digamos, si es que no se readecuan las rutas de arriba,
eso no significa que abajo el metro no pueda funcionar. Sí puede funcionar, lo que no va a tener es esa alimentación que se necesita y ese número de pasajeros que se espera. Exactamente, el proyecto fue concebido con una proyección de pasajeros de al menos 450.000 usuarios o viajes más bien que se debían hacer diarios. Ese número no se va a alcanzar, no solo por el tema de la reestructuración de rutas, sino que como producto de la pandemia y lo que ha ocurrido en los últimos meses, los usuarios a nivel regional de transporte público han caído. Anteriormente nosotros teníamos el número que en Quito el 70% de viajes motorizados se hacían en transporte público. Para este año han caído al 51%. Y no quiere decir que porque hay el metro entre en funcionamiento van a existir más usuarios, sino que los que ya existen se van a repartir. Y si las rutas en superficie no se adaptan para alimentar el metro, entonces los usuarios no lo van a usar. Posiblemente tengamos un pico de demanda a inicio de operación porque todos vamos a querer conocer, usarlo, pero cuando esto se estabilice, lamentablemente, creería que el primer año y las proyecciones ya nos indicaban que se alcanzarán tal vez los 130.000 pasajeros Cuando pase diarios. la fase de novelería, como se puede decir que se va a llamar. Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo ahora mismo, Andrea, para que el metro pueda empezar a operar? ¿Por qué no se cumple la fecha del 21 de diciembre para que los trenes anden? El 21 de diciembre fue una fecha muy ambiciosa. Para iniciar la preoperación se requiere además que la obra civil esté totalmente entregada y probada y contar con los certificados de seguridad. A partir de la entrega de estos certificados de que el sistema ferroviario funciona adecuadamente, que deben entregar el contratista, y entiendo de lo que se ha mencionado que esto será apenas en el mes de marzo, entonces ahí se podía iniciar una etapa de preoperación. El operador internacional que ahora está contratado, que es Transdev y Metro Medellín, son operadores de renombre. Estoy seguro que van a llevar este proceso de familiarización durante estos primeros meses en las estaciones al menos, pero todavía nos va a quedar un trabajo muy largo porque los usuarios deben aprender a moverse más bien en un sistema integrado de transporte. Cuando ya tengamos un sistema integrado de recaudo, cuando ya tengamos que usarlo también el transporte en superficie en esas condiciones, y sobre eso todavía hay tareas que llevar a cabo. Por eso el anhelo, creo, de todos los ciudadanos es que funcione y que personalmente, conocedora de los temas al interior, esperando que desde la parte política se respete las decisiones de carácter técnico que se deben tomar dentro de la gerencia y que permitan en efecto que las autoridades y los funcionarios que están a cargo de este trabajo lo puedan hacer. Ahora, Andrea, la obra más cara, más importante de Quito, y bueno, que he esperado más de 8 años para que se ponga en marcha. Hay mucha expectativa, también un poco de desazón, pero como decía Milton, pasada la novelería, quizás no sé si puede ser tan útil para los usuarios si es que no se da esta reorganización de rutas y frecuencias. Tenemos un caso cercano en Guayaquil con esta vía, Aerovía, Aerovía, aerovía. y que ya tiene problemas la operadora y que, bueno, va a haber incluso eh, arbitrajes internacionales y demás porque no se está cumpliendo con esas expectativas. ¿Podría suceder eso aquí con el método de Quito? Podría pasar. Actualmente tienen contratado un operador comercial a quien se le va a pagar por un servicio independientemente del número de pasajeros que transporte. Eso quiere decir que el municipio debe tener ya garantizado el presupuesto con el que se van a pagar esos servicios. Pero creo que para que esto, evitar más bien que esto suceda, el municipio debe impulsar políticas públicas que prioricen el transporte público. Todos decimos, bueno, cuando funcione el metro voy a dejar mi carro y sí lo voy a usar, pero esperemos a que eso pase. Tal vez eso no se cumpla porque necesitamos políticas en efecto que prioricen ese transporte público, que modifiquen las rutas en superficie para que los alimenten, que dejen de dar tantas facilidades a la circulación de los vehículos particulares. Creo firmemente que cambiar de la medida no circula al pico y placa fue un grave error porque al final del día ya estábamos acostumbrados a esa restricción. Los contraflujos, por ejemplo, en el túnel Guayasamín, restringirlo al transporte público, hace que la gente necesariamente quiera moverse en vehículo particular, Ah, porque yo no quiero estar más de una hora metida en un bus, ahora más que estamos atravesando una nueva ola de COVID. Entonces, son varios las circunstancias y considerando además, como lo has mencionado, esta
a partir del año siguiente se va a empezar a pagar la deuda del metro hasta el 2043. Son 20 años que la ciudad va a estar endeudada, pagando esta deuda de 2.000 millones de dólares y que limita un poco la inversión que podríamos haber hecho en otros proyectos. Claro. Entonces, en este momento creo que el municipio debe priorizar proyectos que requieren menos inversión y que pueden traer mayor beneficio, como mejorar el espacio público, ampliar las ciclovías. En el mismo tema del transporte público, el trolebús no da más, nuevas unidades, se necesitan unidades eléctricas, bueno, hay montones de cosas que hacer. Andrea, ¿qué tan importante es la cultura metro? Le pregunto esto porque la cultura metro es cómo enfrentarnos a esta nueva realidad, pero yo digo, la cultura metro, cuando uno tiene la oportunidad de ir a un país donde hay metro, una ciudad donde hay metro, tú te acostumbras, digamos, no es mucha ciencia saber cómo funciona un metro. Necesitamos de verdad tanto tiempo para fomentar la cultura metro. La cultura metro es más bien un eje transversal que debe ser permanente de aquí para los siguientes 100 años que tiene de proyección de vida el metro. Porque es un claro ejemplo el metro de Medellín. El metro es parte de la cultura de la gente. La gente lo aprecia, lo cuida principalmente. Pero y se va metiendo de a poquito en el ADN de una ciudad. Exactamente, pero va más allá de No es que saber. necesitamos cursos para saber que hay un metro. Exacto, pero va más allá de saber cómo funciona, va más allá de saber cómo tomar el tren. Es el hecho de que, sin perjuicio de que yo no sea usuario del metro, yo soy ciudadano de aquí, de Quito o del país, porque al final del día el gobierno nacional también es inversionista de este proyecto y saber cuidarlo, saber que durante los siguientes 20 años todos vamos a pagar esa deuda y que debemos cuidar precisamente esta inversión que ha realizado la ciudad. La cultura metro no conlleva saber, a ver, debes tomar de esta forma el tren, sino que ser parte de todo este cambio de proyecto de ciudad, de visión de ciudad que se está impulsando con el Metro de Quito. Bien, vamos a ver qué pasa el 21 de diciembre, aparte de todo el show que se ha planificado y que ojalá esta importantísima obra del país, no solo de la capital, pueda ya operar y servir a la gente. Andrea, gracias por acompañarnos.